Grandes Líderes, el programa que ha descubierto a los mejores líderes. Os esperamos aquí, en Radio Global Coach PNL, apoyando a emprendedores. Grandes Líderes, tu programa. Síguenos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tengo el privilegio de que podáis ver la persona que nos acompaña. Para mí es un gran profesional, no solo en su especialidad, sino entre las redes y todos los consejos que nos da, porque gracias a él es más fácil conectar con el poder de nuestro interior. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Saludos desde México. Uno lo saluda, mi oso uno, porque así se llama, y yo también, con mucho gusto, la libélula. La verdad es que muy feliz de tenerte, de todo el trabajo que haces y la manera que tienes de dar esa capacidad de que los demás saquen lo mejor de sí mismos sin sentirse culpables y siendo capaz de tratar las cosas de manera naturales y sobre todo poder conectar con nuestro interior. Pero bueno, aparte de que te admire profesionalmente, me gustaría que hoy nos contestaras unas preguntas. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Qué es el miedo? Bueno, para mí y para uno, el miedo es como un monstruo, una construcción que fui creando o que se va creando en la mente y que no me permitía ver quién era yo, ni lo que podía lograr hacer, ni lo que hay del otro lado del miedo. Eso es lo que para mí representó el miedo durante muchos años de mi vida, donde pues fui creciendo con una educación basada en el miedo precisamente, ese miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a la crítica, miedo a ser juzgado. Todas esas construcciones de miedo, uno las empezó a vivir desde muy chico y me limitó mucho y me llegó a hacer pensar que yo era una persona que no podía o que no era capaz y que no era posible para mí llegar a ser una gran persona, un gran ser humano, una persona que lograra tener algunas metas, objetivos. Y así fue creciendo, creyendo que era una persona que no era, por el miedo. Bueno, en realidad creo que hay a muchas personas que en su momento nos educaron en el miedo, algo que transmitían y que pensaban que era positivo. Ten miedo, no hagas esto, no hagas lo otro, no te muevas. Y lo que hizo fue cortarnos las alas. Gracias a tu descubrimiento y crear esa sinergia con uno, cuando hablas o cuando explicas algo, uno no se siente tan culpable, porque ve que alguien lo ha vivido antes y sobre todo que se es capaz de conectar con el niño interior para sanar esas heridas y poder construir una nueva base de lo aprendido y sobre todo de aprender a disfrutar y escucharnos para que en nuestra cabeza empiece a entrar palabras como el puedo lograrlo, puedo conseguirlo. Pero ¿cuáles son los miedos positivos y negativos? Fíjate que ahí me voy a extender un poquito más porque, bueno, voy a hablar primero, muy rápido, del miedo, ese miedo que ya tenemos en nuestro ADN como seres humanos, un miedo instintivo, que es el que nos permite actuar de alguna manera para poder proteger nuestra vida, nuestra existencia. Es un miedo real que si enfrentas una situación donde tienes que correr o tienes que esconderte, ese miedo te va a permitir tomar esas dos decisiones para poder, pues, proteger tu vida, ¿no? Eso es la parte natural del miedo que puede sentir un ser humano, y ese miedo también que nos ayuda a evitar que podamos tener un accidente, no sé. Hay quien dice, yo le tengo miedo a las alturas, y el que no le tenga miedo a las alturas, pues ese miedo le va a hacer falta, porque
hay un peligro real donde se puede caer y puede morir, un incendio, tantas cosas que pueden suceder de manera real. Hace rato hablaba de una construcción mental que se va programando en la mente. Y en esa construcción mental, yo descubrí que sí existen miedos muy positivos. Yo pensaba que todos los miedos eran malos porque me enfocaba en la parte donde pues yo no había logrado por inseguridades, por falta de pensar que era capaz o que era posible para mí. Pero no, también me doy cuenta que hay miedos que son muy buenos y les voy a compartir. Cuando era adolescente, me acuerdo que veía compañeros en la escuela que ya estaban ahí experimentando, probando cosas que podían afectar su salud. Y yo los veía, pero a mí me daba miedo, o sea, yo los veía y me daba miedo. Dije, no, yo no, si lo hago, ¿qué tal que me gusta? Porque había una frase de un amigo que decía, hay que probar de todo. Y yo decía, ¿por qué de todo? ¿No? Yo no quiero probar eso porque me da miedo que me guste y que yo sé o veo que no es muy bueno o que no, tal vez es malo para mí, porque tampoco teníamos tanta información, o a veces la información es limitada para esto. Existen miedos, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, que la primaria, si llegábamos pasando unos minutos, cerraban la puerta del colegio y ya no podía entrar y me tenía que regresar a mi casa. Y al regresar a mi casa, uno lo que hacía, bueno, pues era aprovechar el día, pero en la noche que llegaba mi papá, llegaba y mi mamá le daba la queja, Ricardo llegó tarde a la escuela y no lo dejaron entrar. Mi papá entraba y si yo me hacía el dormido, me despertaba y me paraba y me daba 2, 3 cinturonazos por faltar a la escuela, por no llegar a tiempo. Esto yo ya sabía que iba a suceder si llegaba tarde a la escuela. Se iba a repetir la situación. Yo tenía miedo de llegar tarde porque sabía lo que iba a pasar. Ahora, te puedo decir que este miedo de este niño en algún momento se programó en mi cabeza. Y lo que sucedió ahora es que yo soy de las personas que durante toda mi vida como empleado, siempre, casi siempre, llego puntual, llego antes incluso al trabajo y a mí me encomiendan, porque soy puntual, pues llevar a veces el control de la asistencia, de la puntualidad, de los compañeros, y cada que llego a un trabajo me pasa eso, me dan encomiendas porque saben que yo llego temprano, entonces descubro que sí existen miedos positivos. A lo mejor fue una situación que no era la mejor para programar o hacer ese anclaje, pero ese miedo a llegar tarde se volvió parte de mí y ahora, aunque yo lo tengo consciente, no lo trabajo porque no me afecta, sino al contrario, se me hizo en mi mente una disciplina, una organización, administración del tiempo para poder cumplir con ese horario en que tengo que llegar. Esos son parte de los miedos que son positivos. El miedo positivo a no ingerir alguna sustancia, a lo mejor, que yo podría decir, me da miedo que me pueda gustar o me pueda hacer daño. Y yo creo que así se van juntando, tendríamos que analizar y revisar cada uno cuál es el miedo que te ha detenido, ¿no? Yo recuerdo otro ejemplo que luego me decían en el barrio, oye, va a haber una fiesta, ¿en dónde? En tal barrio. No, ¿sabes qué? Ese barrio es peligroso. Ah, no importa, vamos todos, ¿qué puede pasar? Porque de jóvenes creemos que nada va a pasar, ¿no? Que todo está bien. Y yo decía, no, mejor no. Ay, qué payaso, me decían, qué sangrón, así decimos, ¿no? Acá. Y yo decía, bueno, pero no, porque está feo. Yo decía, está feo y me da miedo que me vaya a encontrar a alguien o nos vaya a pasar algo ahí. Y esto es lo que este miedo me ha podido ayudar a cuidarme, a cuidar mi vida, a cuidar los lugares a donde voy, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi salud, a ser responsable, puntual, honesto, porque entonces ahí descubro esos miedos positivos. Miedos positivos. ¿Quieres que te hable de los miedos negativos? Sí,
Sí, Ricardo. Los miedos negativos que yo he experimentado y que he visto con los demás me gusta mucho poner ejemplos. Yo cuando quería hablar en público, bueno, no quería hablar en público, yo tenía pavor, pánico de hablar en público, pero una necesidad me llevó a enfrentar ese miedo, porque no se trata, como yo les digo, de enfrentar todos los miedos. Pero cuando digo vive tus sueños, no tus miedos, no me refiero a que si alguien me dice, oye, ¿por qué no te has aventado de un avión para que enfrentes tu miedo a las alturas? Digo, es que no requiero enfrentar ese miedo, porque no tengo una necesidad de enfrentar un miedo a las alturas y de aventarme de un avión, porque yo no voy a estar a lo mejor limpiando vidrios en un edificio de 25 pisos, no necesito enfrentar ese miedo. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿qué miedos necesito enfrentar para poder lograr algo que me gustaría tener? Entonces, cuando yo busco un cambio de vida, de forma de ganarme la vida, encuentro que, pues, tengo ese gusto por hablar, llevar algún mensaje, pero no sabía qué. Entonces, cuando empiezo a prepararme para poder, digamos, tener conocimiento, herramientas, técnicas de hablar en público, pues ese miedo que empiezo a enfrentar ya con mayor seguridad, trabajando y entendiendo por qué sentía ese miedo, que es lo primero, saber por qué me siento así, por qué me da miedo, y entonces descubro por qué una repetición de palabras o programas mentales donde pues se me decía que no podía, que no era suficiente, que te calles, bla, bla. Lo empecé a trabajar en cursos y en libros. Esto me permite enfrentar esos miedos que ahora este miedo me permite hacer cosas y descubrir cosas que no podía hacer, ¿no? Como estar hablando ahorita ante la cámara contigo, esos miedos negativos que construimos en la cabeza, de que no soy capaz, no es posible para mí, no es posible, son creencias limitantes que se van insertando en nuestra mente y que no nos permiten ni siquiera creer que podemos hacer algo. Yo actualmente, te puedo decir, con mis 3 libros que tengo aquí, tengo una frase que dice, no tiene más éxito el que sabe más, sino el que se atreve. Descubrí que tengo un compañero en mi trabajo que ha escrito 6 novelas que me enseñó un pedacito de una. Él es un gran escritor, tiene 20 años escribiendo, pero le da miedo enseñar su obra, le da miedo mostrar sus escritos, porque ni siquiera los ha publicado ni los ha impreso. Yo le pregunté, oye amigo, pero tu novela, lo que me dejaste leer, ese pedacito, eres muy buen escritor, yo quisiera tener ese talento que tú tienes para escribir de esa manera, tan detallada, tan bonita. ¿Por qué no has escrito? ¿Por qué no lo has publicado? Dice, es que no sé, me da miedo compartirlo con el mundo o con los familiares, con los amigos. Digo, yo te ayudo si quieres. Dice, no, espérame, digo, te hago la portada, te lo paso al formato que debe de ser. Dice, no, es que ya, mira, sí quiero, pero siento que ahorita que me lo dices ya vamos muy rápido. Le digo, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? 20 años, le digo, ¿y crees que vas rápido? Si te ayudo a imprimir un libro de tus 6 obras. Entonces, me he dado cuenta que hay mucha gente allá afuera con muchos talentos o talentos ocultos que no se han atrevido a buscar y descubrirlos, y que ese miedo no les permite salir de ese como huevito, esa cueva donde se sienten seguros y les da miedo asomarse que hay allá afuera, cuando a lo mejor todo lo que está allá afuera es maravilloso o va a ser maravilloso para ellos, pero están en ese castillo donde imaginan un dragón afuera que se los va a comer. Yo creo que existen muchos miedos negativos y que tendríamos que identificarlos y tendríamos que tener el valor y también el por qué y para qué me gustaría enfrentar ese miedo en particular. Has dicho algo para mí muy importante. Bueno, varias cosas. Yo creo que los miedos hay que enfrentarlos, pero lo que quiero que la gente entienda, que para mí me ha resonado en el interior y es muy importante, es que hay que aprender a detectar los miedos, de dónde vienen y qué nos impide hacer. Como tú muy bien dices, si hay un miedo que no nos va a impedir vivir nuestra vida feliz
y hacer una vida cotidiana y no lo necesitamos, no hay que enfrentarlos. Pero esos miedos que nos impiden vivir, compartir con los demás y sobre todo sentirnos nosotros libres y felices, e impide, porque es una falta vital, ese miedo hay que superarlo, pero para poder superarlo hay que reconocerlo, detectarlo y solucionarlo. Creo que es tan importante lo que has dicho, tanto con los que tenemos que solucionar, que son esos miedos que nos paralizan, que son para mí los negativos, o que nos ha sucedido algo y nos quedamos en ese parámetro y pensamos que se va a repetir y nos impide volver a vivir o disfrutar situaciones. Pero hay que aprender a escuchar estos miedos que también son positivos, que son los que nos ayudan a prevenir cosas o situaciones. Escuchar nuestro interior y decir, no vayamos ahí porque no va a pasar nada bueno, o no necesitamos ir para demostrárselo a nadie, porque realmente lo primero que hemos de hacer es cuidarnos a nosotros mismos. Es muy importante detectar los positivos y los negativos, porque los positivos nos pueden salvar la vida y los negativos nos están impidiendo vivirla. Con lo cual, esa explicación que has dado, yo quiero que la gente la escuche, la valore, se ponga en contacto contigo, porque es muy importante diferenciarlos. También es importante que durante la vida cambian las situaciones y a lo mejor algo que hacías muy bien, luego no lo puedes hacer. No pasa absolutamente nada. Puedes encontrar algo que lo sustituya o darte cuenta que aquello que se ha perdido realmente no era importante porque las cosas pasan por algo. Pero, Ricardo, bueno, yo siempre te llamo la libélula. Es difícil emprender para ti porque tú has hecho una serie de cambios muy importantes. Pero háblanos, ¿es difícil emprender? Mira, es difícil porque la mayoría de, digamos, de las personas, ya cuando terminamos una escuela, tenemos como muy programada en nuestra mentalidad que tenemos que buscar un empleo y ser empleados, trabajar en una empresa, trabajar para alguien. Ahora ya empieza este chip de los emprendedores, de la época ha cambiado. Sin embargo, aún así, el miedo a emprender, porque todavía tenemos los jóvenes, yo ya no soy muy joven, yo ya tengo la juventud muy acumulada, pero puedo entender a los jóvenes, donde los mismos papás no les ayudan a cambiar esa mentalidad. Quieren ser emprendedores los jóvenes, pero no saben cómo hacerlo. O los adultos ahora también ya queremos ser emprendedores porque nos enseñaron o aprendimos que hay que buscar opciones de negocio, no solamente es el empleo, pero la mayoría está programado como empleado, ese es uno. Los que buscamos ese cambio, adultos y los jóvenes que quieren ser emprendedores, pues sí hay un miedo porque no hay una escuela desde, no sé, secundaria, preparatoria, donde nos empiecen a hablar de que tenemos la opción de emprender y que nos motiven, al menos en algunos países latinos, no sé en España, pero como en Estados Unidos, que yo he visto películas o programas donde les dicen la feria de la ciencia y empiezan a hacer experimentos y empiezan a emprender. Ahora ya en las universidades acá en México sí hay mucho este emprendimiento y busca una manera de crear un producto, etcétera, pero ha ido muy lento. Sin embargo, ahora que ya está en más auge, no hay toda la información, ¿sabes? Nos dejamos guiar por ciertos libros que nos van diciendo debes de leer, pero no están adecuados a nuestro contexto. Muchas veces vienen de otros autores, de otros países, otras economías, y tenemos entonces como la información incompleta para poder hacerlo. En mi caso, esta parte difícil de emprender, pues claro, tuve un papá y mamá que fueron empleados toda la vida y donde yo empiezo a trabajar desde los 20 años y 20 años de trabajar y luego hasta emprendedor, pues claro que es difícil y da miedo emprender, pero pues he ido haciendo emprendimientos a través de seguir estudiando, encontrando gente que es emprendedora pero que tiene resultados. Yo creo que para mí lo más importante fue en este cambio
o poner un pie en los dos lados, ¿no? Empleado y emprendedor, es conocer y juntarme con gente que tiene resultados emprendiendo, porque también hay quienes solo tienen ideas y no tienen el conocimiento para poder darle una estructura, una estrategia a ese emprendimiento y tenga unos resultados, donde entonces se vuelven como ideales y fracasos, y encontrar a gente que tiene el resultado. Yo creo que eso es lo más importante, porque pueden ser tus guías, pueden ser tus mentores, porque ya se tropezaron 20 veces para poder echar a andar pues su emprendimiento, ¿no? Que es, yo tengo varios emprendimientos, ¿no? Bueno, creo que hay realmente la única manera que hay para aprender es probarlo, y si te caes, volverte a levantar, porque haces una reestructuración de lo que quieres, lo que necesitas y sobre todo de lo que es válido, porque a lo mejor en tu cabeza hay muchas cosas, pero llevado a la práctica no todas son viables y te tienes que quedar con lo que es importante. ¿Por qué da tanto miedo a emprender a la gente en general? Hemos hablado de la situación, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Por qué da miedo emprender? ¿Por qué da tanto miedo? Es que vi ahí la pregunta Sí, sí. en la cortinilla. Pues porque desde niños nos van, digamos que en esta educación donde si te equivocas, hay una consecuencia, ¿no? Entonces, eso lo vivimos en nuestra vida cotidiana, donde si te equivocas, esta consecuencia duele. Empezamos a tener estas, digamos, castigos o represión o palabras que nos pueden herir cuando alguien se equivoca, como ya ves, te dije que no lo hicieras, pero ahí estás soñando cosas que no debes. Si tú no eres capaz de hacer eso, eso no es posible para gente como nosotros. Tú dedícate a hacer algo de verdad, no estés jugando, ponte a hacer. Y entonces, pues obvio, ya digo, si me equivoco, ¿qué va a pasar? Me van a decir, ¿sabes? Te lo dije, pero no me haces caso. Entonces yo creo que, bueno, primero podría ser parte de eso, y pueden ser muchas cosas más, a lo mejor yo tengo algunas cuantas, pero también el miedo a invertir mi poco dinero que tengo, a soltarlo, porque no estoy preparado, no tengo toda la información. O porque ya alguien me estafó, o porque ya alguien me dijo, oye, te imprimo tu libro en tanto dinero, y después me dicen, pero ¿cómo si yo te lo hubiera impreso en la mitad, no? Tantas cosas que puedes vivir primero en tu cabeza, o cosas que te platican. Te pueden decir, no, ni lo hagas, porque sabes que yo sé de una tía que le pasó. Y yo, no, por favor, no me digas eso. Y entonces sí nos vamos llenando también de esos miedos, de esas inseguridades, a atreverte a hacer algo, porque pues a lo mejor en mi casa nadie hubiera imaginado que Ricardo tuviera 3 libros, no impresos por lo menos, y que Ricardo estuviera ahorita en este momento grabando para un programa, una entrevista en España. ¿De dónde? Pero ¿sabes qué? Que cuando encuentras tu vocación de vida, cuando te enamoras de tu producto, cuando tienes la convicción de decir, sí, quiero esto, a lo mejor te puedes equivocar, pero vas buscando las estrategias, los caminos, y dices, la meta es esa. A lo mejor el camino no era por ahí, pero puede ser por acá, por acá. Ese miedo a la crítica de la familia, de la sociedad, de los amigos, ese miedo interno de yo mismo castigarme por no ser suficiente, por no lograr mis metas en el tiempo que quería, por no tolerar mi frustración y decir, bueno, creo que me equivoqué, no era libros, era ser locutor, ¿no? Y entonces, nada más es no soltar ese sueño y ese camino, pero por supuesto que a la gente da mucho miedo por falta de información también, por falta de preparación en el tema, por falta de estrategias. Obvio, si no tengo la información, no tengo el conocimiento, puede haber de dos. Alguien que no tenga miedo y se aviente y paz, ¿no? Le pegue o se caiga. Le pegue me refiero a que le vaya bien. Pero no se trata de jugar un albur, no se trata de jugar a la ruleta, ¿no? Se trata de que, pues si tienes ese miedo, identificar, como lo dijiste hace rato,
¿Cuál es el miedo que tengo y por qué para emprender? Ok, por dinero, porque no sé si va a pegar, no va a vender, entonces ¿qué necesito hacer? Y entonces empezar a investigar, a preguntar, a tener una base, un plan de acción. Y con todo eso, cuando ya tienes toda la información, te enamoras de tu producto, vas a poder enfrentar esos miedos y sobre todo atreverte. Es más, el miedo se te va a ir. En algún momento cuando yo estudié para diseñador floral y empecé a hacer diseños florales y cada clase que hacía un arreglo, yo le tomaba foto y le decía a mis amigos del Facebook o de mi trabajo, miren, estoy tomando clases, este es uno de mis arreglos, lo estoy vendiendo al costo porque recupero el material para pagar mi clase. La gente me lo compraba y una amiga compañera de trabajo me decía, oye Ricardo, ¿no te da miedo? Le digo, ¿qué? Pues que no sé, que no le gusta a la gente o que no se venda y que si no se vende no puedes pagar tu siguiente clase. Y yo le decía, oye, de verdad que nunca había pensado en eso, pero la gente nos puede contagiar de su miedo y si tú no estás seguro, no estás fuerte, te pueden tirar. Yo creo que puede ser parte de eso. Uno es lo que opina. Yo os doy la razón a ti y a uno porque muchas veces las personas, aunque no sea con esa intención, el que te desanimen, el que te digan te vas a equivocar, no sé qué, o te estén recordando todo eso, lo que hacen es que te hagas pequeñita y te cueste mucho más confiar en ti misma o en ti mismo y lograr aquello, porque se queda como un miedo pegado. Y sobre todo aquello de decir, ¿a qué tontería voy a decir o por qué voy a decir esto si ya lo sabrán? Entonces, hay muchas ideas o aportaciones que se pierden por estos miedos adquiridos de los demás que hay que trabajarlos realmente para poder que funcione tu vida, pero ya no solo a nivel laboral, porque la persona que coge tantos miedos tiene miedos a nivel laboral como a nivel personal, como familiar y termina callándose muchas cosas o no expresándolas correctamente. Y eso atrae al conflicto. Pero hay una gran pregunta en el aire que es ¿por qué se prefiere ser empleado y no emprender? Claro, digo, yo les voy a compartir, después de tantos años de ser empleado, me pasó algo muy curioso. Yo ganaba, voy a poner un ejemplo porque lo voy a decir en pesos mexicanos, pero a lo mejor yo ganaba al mes 100 pesos, ¿no? Me invento una frase, una cifra. Y cuando empiezo a dar un curso, en un día me gano lo de un mes. Dije, wow, renuncié y me voy a trabajar por mi cuenta como emprendedor. Y esto me hace empezar a hacer cosas, pero intentar vivir de esto, pero no tenía yo todas las estrategias para hacerlo, no tenía toda la información, me equivoqué mucho, pensé que con eso era suficiente, con el pensar que solamente con una ilusión podía hacerlo, pero no fue así. Me caí varias veces para poder entender que sí necesitaba mi salario mensual, porque los gastos son fijos, hay gastos fijos, gastos variables. Mis gastos fijos no se paraban y mi ingreso como emprendedor era variable. A veces ganaba, a veces no ganaba, a veces me iba bien, a veces no iba bien. Entonces, me daba mucho miedo. Llegó el COVID, llegó la pandemia. El primer sector golpeado fue el emprendedor. Muchos les fue terrible. Yo afortunadamente regresé a un empleo, a dar cursos también, a hacer lo mismo, pero ya tenía dos opciones y las sigo llevando. Por un lado, soy empleado, por otro lado, soy autoempleado y por otro lado, busco la parte de los ingresos residuales a través de libros que estén en Amazon, etcétera, y estoy buscando estas otras opciones de generar ingresos. Por ahí hay un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que a mí me pareció excelente porque ahí se ven y marcan los miedos que cada uno tiene en su sector, el empleado, autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Pero
también entendí que se puede repartir los huevos de la canasta o de la gallina en diferentes canastas y que no tenemos que estar peleados uno con el otro. Sin embargo, se pierde el empleo y si no tienes un plan B, te quedas sin nada. Si eres emprendedor, yo ayer estuve en una desayuno empresarial donde nos decía una líder que lo que hay que tener es muchos emprendimientos para poder sostener tu emprendimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, yo doy cursos y conferencias. En esos cursos y conferencias llevo mis 3 libros, hablo un poquito de ellos porque son herramienta de mis cursos y entonces se venden algunos de los libros. Por otro lado, en uno de mis libros hablo de un astronauta, se llama El Descubrimiento, y por ahí tengo astronautas, ¿no? Aquí está mi astronauta. Ahí se ve. Sí. Por otro lado, tengo a uno, y mira, a estos son llaveritos de uno, y este sí. Llaverito de uno es un bilé, y es llavero. Entonces, hay que tener muchas más formas de emprender. Aquí te lo pongo. Y tengo otro emprendimiento que estoy por lanzar, otro proyecto, que es, voy a dar una conferencia con base en los miedos, y una de las frases que voy a decir, o se va a llamar la conferencia, es, el éxito está más allá del miedo, donde van a hacer camisas tipo polo manga corta, con la frase atrás, con una libélula color neón que brilla cuando en la oscuridad. Entonces, tenemos que tener, si vamos a ser emprendedores de tiempo completo, tenemos que estarnos reinventando, creándonos para poder pues dirigirnos en esa parte. Se requiere estar enamorado de tu emprendimiento, tener la convicción, si no, vas a dejarlo. Y yo no digo que sea malo el empleo, nos da una fuente de ingreso, digamos, fija, pero yo estoy listo y me estoy preparando porque si un día salgo del empleo, me dedico al 100% a todos mis emprendimientos, a seguir creando más, pero también hay una crítica de un sector de la población o de la familia cuando recuerdo que renuncié a mi trabajo como empleado con buenas prestaciones, buen sueldo, me decían, este cuate ya perdió la cabeza, está loco y ahora quiere dar cursos, conferencias y vivir de ahí, pero también cuando se encuentra como una vocación o una misión de vida, creo que eso te fortalece y se vuelve no una carrera de velocidad, sino de resistencia, porque también como emprendedores, pues si estás convencido de lo que haces, yo ya tengo 11 años dando cursos, conferencias, etcétera, los libros, y yo me veo así terminando mi vida, pero también con esa visión de llegar a otros países, de llevar a uno, de llevar a la libélula, este símbolo de equilibrio, poder y fuerza ante los cambios, a muchos lugares donde la gente pueda empezar a fortalecerse, a enfrentar sus miedos, a crecer, a tener otro nivel de conciencia y pueda impactar de manera positiva su interior, su familia, su sociedad y el país y el mundo, ¿no? Hay algo muy importante que creo que la gente puede empezar a combinar y creo que es vital. Tú puedes tener tu trabajo, que es por el que te pagan o el que trabajas para alguien, y aparte ser emprendedor. Es algo que es compatible y que no tienes que renunciar mientras estás construyendo tu sueño a tu trabajo, porque también tienes que pagar las facturas, que hay que ser lógico, ¿vale? Que vienen, las comunes. Entonces creo que los que les da miedo emprender deberían tomar esa opción, empezar a emprender como si fuera sus horas extras de trabajo y hacer su trabajo habitual hasta que tengan esa seguridad que en el trabajo que ellos les gusta y están creando se pueden mantener con libertad. ¿Nos podrías decir a todos los que te estamos viendo el título de los libros para que los puedan encontrar en Amazon? Claro, con gusto. Y pueden buscarme como Ricardo Díaz La Libélula en Facebook o el coach de la libélula, Ricardo Díaz. Pueden googlear, estoy como el coach de la libélula en YouTube, también en Instagram, tengo TikTok. Si ustedes me buscan y me googlean como Ricardo Díaz La Libélula o La Libélula Ricardo Díaz o el coach,
Ahí les van a aparecer todas mis redes sociales. Incluso si hay alguien que no pueda de alguna manera encontrarlo en Amazon o recibirlo de manera digital, bueno, pues que me contacte, yo se lo hago llegar. Este es el primer libro que se llama Vive tus sueños, no tus miedos, y que les voy a decir que esta parte de reinventarnos, esta es la tercera portada de este mismo libro. Lo que pasa es que la primera, pues, como nos dijo con tanto cariño Maribel, es, ¿sabes qué? Pues hay que hacerlo, y si no, pues nos reinventamos. La primera no fue la adecuada, pero la saqué, después saqué una segunda, y luego esta que me encantó por los colores que tiene, por la foto donde me veo joven. Entonces, y aquí está, ¿no? Este es el primer libro. Saqué otro libro que se llama El descubrimiento para generar conciencia en las personas. Este libro, pues es la historia de dos personajes. Y ahí sale un astronauta y también hay dibujitos míos donde pues la gente me dice, oye, sirven hasta para iluminar. Déjame ver dónde está. Hasta para iluminar. Me gusta ahí mucho. Está. Yo no sé por qué sale como mucho mi niño interior. Yo digo que no está interior, está afuera, porque tengo libros como para dibujar, tengo a uno que antes lo usaba más como, siempre como una herramienta pedagógica, una herramienta para mis cursos, pero pues ya ya es mi compañero, porque pues antes lo tenía guardado, ahora ya lo pongo aquí como le hace mucha gente, acostado ahí en la almohada. A veces ya lo abrazo para dormir, y lo cuido mucho a uno. Aquí lo pueden ver como trae su corbata. El otro libro que se llama Conecta con el poder de tu interior, que es el último que escribí. Bueno, tengo otro después de este que se llama El arte de hablar en público, pero todavía no está publicado. Este libro para mí es relevante, es súper importante porque es el complemento del primero, cosas que esto lo escribí hace 10 años, sí, como 11 años, el de Vive tus sueños, y tiene apenas un año, porque entendí algo muy importante en que hablo sobre qué es el sentido de la vida, porque de verdad si no tenemos claro qué queremos, hablando de emprendimientos, pues ¿para dónde vamos si no sabemos? ¿No? Tenemos que saber a qué barco, qué es el éxito, qué es el talento, qué es la pasión, qué es la actitud. El interior, creencias limitantes, conecta con tus sueños, hablar con tu yo del pasado y tu yo del futuro. La mayoría de las personas creen que no tienen talentos porque no son notorios, pero en realidad hay que empezar esa búsqueda, pero tenemos que dedicar un tiempo, que sí lo hay, pero a veces queremos que no está ese talento, y hay muchos talentos que podemos encontrar y descubrir, y cosas que como estamos construidos o como somos como seres humanos y que podemos empezar a utilizar. Yo desde niño jugaba con peluches con mis hijos también, y ahora, bueno, pues esto es parte de lo que me hace a lo mejor vivir esta experiencia como comunicador, como conferencista, la libélula también, que me puede dar esa diferencia, pero sin buscarla, simplemente se dio, y creo que es lo que tenemos que hacer, empezar a usar nuestra creatividad, encontrar lo que nos gusta, nuestras fortalezas, para empezar a conectar con el poder de nuestro interior. Yo creo que los 3 libros son muy importantes, pero el último que has dicho, es muy importante aprender a hablar con uno mismo y también preguntarse dónde quieres llegar, porque a veces en según qué épocas dirías una lista muy grande, y cuando creces y te haces mayor, que los dos nos entendemos, son a lo mejor menos cosas, pero son mucho más importantes para nosotros. Entonces es muy importante preguntar dónde queremos llegar, qué queremos hacer y dónde nos queremos o nos podemos ver en un tiempo, y aprender sobre todo a creer en nosotros mismos. La verdad es que pasar el tiempo contigo se pasa muy rápido. Yo estoy muy feliz de conocerte y sobre todo del gran trabajo que haces para que las personas conecten con su interior, tengan confianza y aprendan a disfrutar de su vida y se acepten a sí mismos. Y te tengo que dar no solo las gracias de parte mía, sino de todo el equipo y toda la gente que te escucha, porque realmente es un privilegio tenerte de compañero y todo lo que estás realizando y compartiendo con todos nosotros.
O sea que un abrazo muy, muy fuerte desde aquí. Espero que nos veamos pronto y sobre todo es muy importante el trabajo y la labor que estás haciendo tanto para ti alrededor como para todos los demás que disfrutamos de tu labor, tu trabajo y tus experiencias. Gracias, Maribel. Algún día voy a ir a España y te voy a dar un gran abrazo personalmente. No te preocupes, yo tengo pendiente también ir a México, pero lo más feliz y el gran descubrimiento para mí, uno, es muy importante porque a veces no somos capaces de hablar, como tú me explicaste, de cuáles son nuestros miedos a otra persona, porque parece que nos vaya a juzgar, pero sí que somos capaces de explicárselos a uno para poder que otra persona nos pueda ayudar, que uno no nos está juzgando y nos ayuda a avanzar. O sea que un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Igualmente, vemos. Un abrazo, Maribel. Hasta luego. Hasta luego. Te esperamos en el siguiente episodio, aquí en Grandes Líderes, tu programa, tu radio, Radio Global Coach and PNL.